Es un placer tan grande poder estar junto con Fernando y Fabiana, unos amigos tremendos, y nos conocemos ya, ¿cuántos años? Y hace 17 años. 17 años que nos conocemos, y ellos tuvieron una experiencia de vida, una transformación extraordinaria, podría decirle prácticamente del infierno al cielo, o sea, de una situación de las peores en una vida familiar a una situación que es una delicia, y que hay otros matrimonios que quieren aprender de ello, de cómo se hace para vivir esta clase de vida. Por eso es un placer presentarlo a Fernando y Fabiana y pedirle que nos cuenten un poco, a ver, cómo es que llegaron a esa situación matrimonial tan compleja, tan difícil, y qué experiencia tuvieron que le transformó, porque eso es lo que creo que todos quisieran conocer, ¿cierto? Bueno, igualmente para mí es un placer, Ángel, poder compartir el testimonio, más que nada con mi esposa, es para que realmente puedan ver el poder de Dios en lo que Dios hace en la vida de una persona, ¿no? Bueno, comenzó de muy joven, nosotros nos conocimos cuando ella tenía 14 y yo 16 años, tuvimos un tiempo de novio pequeño, y después cuando ya siendo un poquito más jóvenes, 18, yo y ella 16, empezamos a tener una relación un poquito más profunda de amistad. Pero bueno, fue muy conflictivo, desde que nacimos como novios la situación era tirante, discusiones, peleas. Había amor, había cariño, había atracción de parte de los dos, pero no la sabíamos manejar la situación. Los dos venimos de hogares muy conflictuados, tanto por mi parte como por parte de ella. Los papás y mis papás han tenido vidas muy difíciles, muy traumáticas. Por eso es que nosotros vivimos una infancia, una adolescencia también de la misma manera. A pesar de uno de resistir a esa manera de vivir, ¿qué pasó cuando fui grande? Empecé a copiar y aún a perfeccionar lo malo. Y a ella le ocurrió exactamente igual. Si bien los dos nos juntábamos, una vez nos dijo un pastor, a veces los abollados se juntan, se atraen los abollados. Y es verdad, ¿no? Éramos dos abollados en la vida y nos atraímos entre los dos y ahí pudimos entablar una relación. Pero esta relación fue turbulenta. Hasta el momento en donde estábamos a punto de separarnos como novios, cada uno tomar su lado, y en ese momento nos enteramos que ella está embarazada. Cuando llega esta noticia del embarazo, en el medio más difícil de nuestro noviazgo, las familias un poco no nos veían preparados, no sabían qué aconsejarnos, qué hacer. Yo sin trabajo, ella recién se había recibido. Pero bueno, a pesar de eso, hubo una convicción de que el hijo tenía que nacer. Así que tomamos esa decisión juntos. Me acuerdo que fuimos a una capilla en Saavedra, después que salimos con el positivo, ¿no?, de la clínica. Fuimos a la capilla, nos arrodillamos y bueno, le dijimos que acá estábamos. Habíamos hecho esa situación, pero que queríamos estar juntos. Y entonces se casaron, al final. Sí. Sí, nos casamos. No con mucho el acuerdo de la familia, no, justamente porque ellos veían que el noviazgo ya era muy conflictivo, teníamos ya peleas importantes de novios. Entonces, como que la familia, como adultos, sabían que eso se iba a agudizar con la convivencia, ¿no? Bueno, pero igual vieron nuestra decisión de tener al bebé y nos apoyaron. Y nos casamos y empezamos a tener una vida juntos. Él consiguió un trabajo. Yo ya tenía un trabajo, así que seguí con mi trabajo. Y bueno, y fuimos a alquilar. ¿Dónde trabajabas? Yo en el mercado de materiales. En San Martín. Sí, en San Martín, en administración. Yo soy perito mercantil y empecé a trabajar en administración, en Secretaría de Presidencia. Y bueno, y ahí fueron nuestros primeros años. Y sí, verdaderamente todo se fue agudizando.
Ya lo que dijeron los padres al final se cumplieron ustedes, que Sí, iban sí. a tener conflictos y siguieron con los conflictos. Claro. Se ha ¿Qué agravado. tipo de conflicto tenían? Y teníamos muchas discusiones. Uno de mis mayores siempre dolores era no saber por qué empezaban las discusiones, porque por la forma de ser que él tenía, cualquier cosa muy simple que pasara hacía que él se violentara y no pudiera frenarse. La violencia crecía y crecía con el transcurso de las horas, los minutos, no decrecía en ningún momento y ya se había perdido hasta el foco de por qué había iniciado. A veces yo le preguntaba a él cómo empezó esto y ni siquiera sabía o no me lo decía, porque casi siempre la raíz era mucho los celos también, los celos infundados, porque a lo mejor era simplemente por la mirada de alguien o por, no sé, por Sí, era muy pensar en inseguro. algo. Yo era Sus muy inseguro. ¿Qué inseguridades. tipo de violencia? ¿Violencia verbal? Sí, o sea, generando a veces palabras que despreciaban o que de pronto la menoscababan a ella, como que, bueno, como que ella ya no me amaba como antes, ¿no? Como un reclamo constante, cualquier cosa era echado en cara, cualquier situación que a mí me parecía que era incorrecta. ¿Pero llegaste a violencia física también? Sí, 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 a medida que al principio empezó con empujones, con algún cachetazo, eran cosas que llegamos al extremo de la discusión y como ella era una persona también de temperamento que a veces me decía que yo me manejaba incorrectamente, eso lo tomaba como una rebelión y yo ejecutaba o alguna maniobra física que a ella la avergonzara, ¿no? Como para callarla, como para detenerla, como para que no siguiera, pero verdaderamente al contrario, eso agudizaba el conflicto porque era un camino sin retorno. La violencia es un camino sin retorno. Recién me decían que llegaron hasta el hospital por esta situación sí. de violencia. Sí. ¿Qué pasó? Sí, al hospital y bien adentro, al quirófano. Ah, Sí, yo estoy operada de rodilla, la rodilla derecha. Si bien yo ya tenía un problema de nacimiento, que es luxación residuante de rótula se llama, en una de nuestras peleas me clavo una ventana de hierro justo en la rodilla, se me rompen los meniscos. Eso empeoró mi situación ya de la luxación que me pasaba a veces y bueno, tuve que ir a operación. Después también tengo cosido este dedo, me lo abrí todo discutiendo con un vaso. Yo no, cuando él se ponía violento, no es que yo me acobachaba, siempre fui enfrentar. de enfrentarlo, claro. No me convenía, yo sabía que iba a salir perdiendo, pero bueno, estaba en mi naturaleza reaccionar. O sea, si ustedes llegaron a esta situación, y hoy están acá los dos sentados porque algo tremendo pasó en la vida de ustedes. Sí, Pero vos tenías ya una decisión tomada cuando llegaron a esto en tu vida. Cuando Sí, llegaron ¿no? a esa situación familiar, habías tomado ya una decisión, ¿no? Claro, nosotros nos casamos enamorados, la verdad, a pesar de todo esto que contábamos, ¿no? De que aún de novios nos llevábamos mal, estábamos enamorados. Y todo ese amor se fue apagando con tanta violencia y con tanto dolor, ¿no? Yo muy sola también no tenía quien me ayudara porque yo no tengo papá desde los 8 años y mi mamá le tenía más miedo que yo a él. Así que el consejo de mi mamá, porque el problema acá principal era la amenaza. O sea, la amenaza de muerte era constante. ¿Él amenazaba de muerte? Claro, para mí la violencia psicológica fue la peor. Aparte me sentí desprotegida, no había ningún varón que me ayudara, ni hermanos, ni mi papá porque no estaba. Mi mamá no cumplía el rol paterno, mi mamá le tenía más miedo que yo, tenía mucho miedo que realmente me matara, porque él me había prometido que si yo me iba, muchos años pasaron porque 12 fueron, no es que yo el primer año ya me quise ir ni el segundo, quizás fue al sexto, séptimo cuando ya no podía más, porque esto era algo de 2 o 3 veces por semana, no era una vez por mes la violencia.
Entonces, cuando yo decididamente me quería ir, no sabía ni siquiera dónde, porque nadie me apoyaba, la verdad, para irme a ningún lado. Por supuesto me iba a ir a cualquier lado que me fuera con mi hijo. Sin mi hijo no me iba a ir ni a la esquina. Y entonces, como él, por supuesto, amaba mucho también a su hijo, igual que yo, a nuestro hijo, él, ante la posibilidad de que yo me fuera y me llevara al nene, me amenazaba de muerte, que si yo me iba a matar y que al nene lo iba a criar él con su mamá. Entonces, como él tenía tanta violencia y viene de una familia con un historial de suicidios muy cercanos, los dos tíos de él, los dos hermanos del padre se suicidaron, él venía con una historia de violencia de este tipo, ¿no? Después, en algún momento, yo le llegué a decir, bueno, mátame, pero yo me voy a ir, en algún día me voy a ir y me voy a llevar a mi hijo, no me voy a ir yo sola. Él llegó a decirme lo que también me frenó, porque él, en ese momento yo todo lo creía, ¿no? Quizás él no lo pensaba hacer, pero era tan convincente y estábamos tan en tinieblas que yo lo creía verdaderamente. Y él me llegó a decir que, bueno, que si yo me iba, él me iba a matar a mí, iba a matar a nuestro hijo y se iba a matar él. Y que aunque sea en una tumba, pero íbamos a estar los tres juntos, siempre juntos. Haber llegado a esa situación es de lo más dramático. Lo que menos uno podría pensar en un matrimonio, en una familia, es haber llegado a una situación tan crítica. ¿Y qué fue lo que pasó? Que cambió, que hoy pueden estar acá los dos felices, contentos de haber pasado estos 17 años de maravilla. Una familia nueva. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no nos cuenta cómo vino el cambio? Bueno, es difícil, ¿no? Obviamente, a veces expresar, yo creo que nos quedamos cortos en las palabras al pasar las situaciones. Yo no me canso a veces, si bien yo sé que ella me perdonó, obviamente reconozco que le hice tanto daño, que fue muy valiente, ¿no? Pero que sé que detrás de ella estuvo un propósito, ¿no? Un propósito de Dios, que tuvo misericordia de nosotros. Dios nos mostró el amor en el momento en que nosotros, el amor se había desvanecido, se había tapado con tanta violencia. Yo estaba muy desesperado. La verdad es que, como tal vez no conté la parte de mi adolescencia, pero fue muy violenta. Entonces mi papá era muy violento con mi madre y yo luché mucho para que ellos no se separaran. Yo era un poquito el nexo entre ellos. Yo le pedía por favor a mi papá que no le pegara, a mi mamá que no se vaya. O sea, fue un sufrimiento emocional muy grande para mí, que luego yo, la verdad, empecé a ejecutarlo increíblemente, cuando yo de chico lo sufrí tanto, ¿no? A repetir. Cuando yo no sabía la salida, porque uno no tiene la salida en ese momento, si bien una vez fui a una peregrinación a Luján, queriendo, entre comillas, arreglar mi familia con una peregrinación, porque mi papá se había salvado de una operación muy grave. Y yo creía que mi vida también, parte del desorden, era porque no había cumplido esa promesa. Y cuando voy, un día que abandono el taxi en mi casa y me voy solo, 12 horas a caminar, no pude llegar porque tenía los pies enllagados, llegué a Rodríguez y me tuve que volver porque mi estado físico no daba para seguir. Cuando vuelvo en el 57 esa noche, ya eran las 11 y pico de la noche, sube una persona, el colectivo estaba vacío, se sienta al lado mío, me pregunta, ¿qué te pasó? No, le conté, vine hasta Luján y no llegué y me estoy volviendo amargado, le fallé otra vez a Dios. Y él me mira y me dice, ¿y quién te dijo que vos tenés que sufrir físicamente? Lo que Dios te pide es el quebrantamiento de tu corazón. Quebrantá tu corazón y Dios te va a responder. Y esa persona desaparece, se baja. Yo me quedé un poco enojado en ese momento porque no entendí el mensaje. Como yo le cuento mi sufrimiento y él me dice que todavía no era suficiente, ¿no? Luego, en el año 98, cuando yo me convierto, o sea, 9 años después, entiendo que Dios me había estado buscando ya en esa época. Yo no sé si fue un ángel, si fue un varón de Dios que Dios le dijo, sentate y dale esta palabra, pero me quedó acá adentro. Fue esa palabra imborrable en mí.
o sea, quebrantamiento de corazón, no de cuerpo, no de físico. Pero no la entendí, pero la tenía adentro, ¿no? Cuando en el año 98 ella realmente toma la decisión de irse de casa, yo dije, bueno, la amaba y la sigo amando y realmente para mí era perder todo, sinceramente. Yo trabajaba en una pileta de guardavidas y la persona que me contrató me dice, ¿qué te está pasando? Que te veo mal, porque justo un día casi más se me ahoga un chico. Se tuvo que tirar un papá a salvarlo, porque yo estaba en otro mundo, Y le comento, no, me tengo que ir, no puedo seguir trabajando, mi mente, estoy por perder mi esposa, mi único hijo, perder mi vida, le dije. Y él me dijo, pará un momento, yo tengo una palabra para darte. Y él se acerca con una Biblia y me dice que si yo acercaba mi corazón a Dios, Dios podía obrar un milagro, hacer algo nuevo en mi vida. Al principio uno es un poco escéptico de los cambios, ¿no? Pero en este hombre vi un amor con lo que me lo decía, ¿no? Ese amor tal vez de padre que no lo pude tener, se acercó y me dio esta palabra. Y a partir de ahí, este hombre fue sembrando en mi corazón. Yo trabajando, y él a veces me decía, no trabajes, venía a la oficina y lee la Biblia. Yo me quedo por vos. Entonces él me reemplazaba en el puesto y yo me mandaba a leer algunos pasajes. Yo hoy no recuerdo esos pasajes, pero sí recuerdo que cuando tomé por primera vez con mis manos la Biblia, yo no lo podía creer, porque yo lo tomaba como algo santo y mi vida era muy lejos de eso. Sin embargo, empecé a ver el amor de Dios a través de la palabra que me había acercado. Y él, con mucho atino, no me dijo vení, sino me dijo, voy a estar orando por vos y un día de esto me vas a acompañar. Y un día me invitó a una reunión de varones, un miércoles. Cuando llego, ya hacía casi un mes que él me venía invitando para esta reunión, porque él me invita como en febrero, cuando ella estaba por ir, y yo llego en marzo a la reunión. Cuando llego a esa reunión, acá en Güemes, antes estábamos acá en San Martín, había como 20 varones reunidos. Y me acuerdo que todos se levantaron y me fueron a abrazar. Y me dijeron, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Y yo me quedé porque no conocía a nadie, pero todos me conocían. Hacía más de un mes que estaban orando por mí. Había mucha oración. Y bueno, ya me impactó el hecho de que me conocieran, que me abrazaran. Y bueno, ahí empecé a tener esas reuniones de varones cada 15 días. Y en una de esas reuniones viene un hermano y me dice, Fernando, quiero que escuches una alabanza. Y la puso, agarró el cassette, porque en ese momento, en el año 98, el cassette, y era Perfume de Alabanza. La canción era Pertenezco a ti, Señor Jesús. Y empezó a tocar esta canción y él nos pidió a todos los hermanos que cerráramos los ojos, que atendiéramos a la letra. Y cuando yo cierro los ojos empiezo a ver mi vida como una película. O sea, mi violencia, mi infancia, mi tiempo con mi esposa, los gritos a mis hijos. Y yo la verdad que empecé a llorar al ver tanto dolor en mi vida. Y en un momento yo sentí como que el corazón me iba a explotar, porque era tanta las situaciones difíciles que esos pensamientos afloraban que yo digo, me va a explotar el corazón de angustia. Y en ese momento tan difícil para mí de la canción, yo escucho una voz audible que me dice, yo te perdono. Y no solamente oí esa voz, sino siento un abrazo, 2 brazos que me aprietan. Y yo abro los ojos porque siento mi cuerpo que es prisionado por 2 brazos. No veo a nadie. Y ahí cuando no veo a nadie es cuando me doy cuenta de que es Dios que me está hablando. Y me tiro al piso a llorar. Aleluya. Y bueno, ahí vinieron los hermanos, pusieron las manos y ahí empezaron a orar por mí. Y yo sentí que esa voz que me había dicho yo te perdono era algo que había traído a mi corazón ese alivio, como que me había liberado de esa opresión que sentía, de esa angustia. Y yo dije, si Dios me puede perdonar en esta condición tan vil, yo lo quiero amar, yo lo quiero conocer. Es un Dios de amor. Y a partir de ahí
ya con una convicción firme de que Dios me había hablado, que Él me amaba, que Él me perdonaba, Dios también me siguió hablando, que debía reconquistar a mi mujer, debía enamorarla de vuelta, debía acercarme a ella. Y no era una tarea fácil, porque la había dañado muchos años. Pero sí, gracias a Dios, los hermanos estuvieron acompañándome en esta tarea tan dura, tan difícil, ¿no? Cuando uno se convierte y hay que cambiar todo un pasado de tinieblas, de oscuridad. Pero también, por otra contrapartida, el Señor, a través de un CD, un cassette que yo le dejo a mi esposa, que le empiezo a dejar el cassette, y ella se asustaba. Decía, ¿qué pasa, Fernando? ¿A dónde estás yendo? Vos luego le empezaste a hablar Y le empecé a decir a ella. Él verdaderamente ese día se convirtió. Después fue un proceso, nuestra vida sigue estando en proceso, ¿no? Pero él ese día se convirtió, porque yo me acuerdo ese día como una película. Lo veo entrar por la puerta de mi casa, que hay un pasillito que conecta varios ambientes, entonces él venía en un gemir. Ese día que él cuenta, ¿no?, del abrazo del Señor, venía en un gemir y en un llanto, en un ahogo. Yo lo miré como diciendo, ¿qué pasó? Llega al fondo de la casa donde estaba yo y se me desploma de rodillas a mis pies. Y empieza a llorar, pero con una angustia, y a decirme, no sé cómo pedirte perdón, ya no hay nada que pueda hacer para volver el tiempo atrás. Entendí hoy todo lo que te hice, lo injusto que fui, lo mal que me porté con vos y con Alan, que es nuestro hijo mayor, hasta ese momento el único que teníamos, porque la verdad que el matrimonio no daba para traer otro hijo al mundo, así que no tuvimos más hijos. Y bueno, y realmente yo no entendía lo que estaba pasando, porque era muy genuino lo que estaba pasando. Aún yo, que no había sido tocada por el Señor, entendía que estaba pasando algo muy profundo y muy verdadero. Y que lo que él estaba haciendo era... Lo conocías bien, desde era un hombre violento de a su un hombre corazón, arrodillado. sí, hasta me sentí incómoda, yo lo quería levantar, pero no había forma. Y bueno, y verdaderamente ese día se convirtió. Y bueno, y ahí empezó un proceso, ¿no?, en el cual él siguió concurriendo a las reuniones estas, después ya lo invitaron a la reunión de los domingos o los grupos de hogar también. Y bueno, él me empezó a invitar a mí, obviamente, todo el mundo se puso en oración por mí. Y bueno, yo de chiquita la verdad había ido a la escuelita dominical. Una vez vos preguntaste en la iglesia, yo me acuerdo, ¿cuántos de los que se convirtieron de grande fueron alguna vez a la escuelita dominical? Yo levanté la mano. Yo he ido todo un año a la escuelita dominical. Cuando mi papá murió, mi mamá se acercó a una escuela, a una iglesia. Después dejó de ir y yo también porque era muy chiquita. Y bueno, un par de veces lo acompañé. Me acuerdo que ahí en Güemes, que yo me hacía dejar en la cuadra anterior por el remisero porque me daba vergüenza que pensaran que iba a una iglesia evangélica. Y le decía, no, yo voy acá a los departamentos nuevos. Y después iba caminando. Tenía mucho prejuicio. Tenía prejuicio con la iglesia evangélica. Lamentablemente hay mucho prejuicio. Y bueno, y empecé a ir y me acuerdo que me pasaba algo. Yo iba en el carácter de inspección, ¿no?, de ver qué pasaba ahí. Sin embargo, a los 15, 20 minutos de comenzar la palabra, yo estaba totalmente quebrantada y llorando. Mucho quebranto, mucho lloro, y me daba mucha cosa porque no era el rol en el que yo iba. Yo iba de investigador y de ver, a ver. Y bueno, y me acuerdo que las hermanas, las esposas de todos estos varones, también estaban orando mucho por mí, y ellas se acercaban, cuando me veían así, me abrazaban, me contenían, y se gozaban en el espíritu, y yo lloraba más porque estas mujeres se están riendo y yo estoy llorando. Era un gozo tan grande en el espíritu que yo lo entendí después cuando me convertí yo, ¿no? Al principio pensaba, ¿de qué se ríen si yo me estoy muriendo de dolor? Y bueno, no es que se mataban de risa, era un gozo en el Señor, ¿no?, de que el Señor me estaba tocando el corazón. Y bueno, y fue así que seguí yendo, me fue cautivando el amor de los hermanos, me fue cautivando la palabra que escuchaba desde el púlpito en ese momento, porque yo por mis propios medios no leía todavía.
pero la palabra que recibía en los mensajes iba cautivando mi corazón, el amor. Nos empezaron a invitar a sus casas, los hermanos nos abrieron sus casas, nos abrieron su corazón, nos abrieron sus familias, recibieron a nuestro hijo. Nos llevaron de vacaciones, me acuerdo. Sí, este hermano que le predicó a él en la pileta nos invitó de vacaciones, con su familia. Bueno, y así el Señor me fue cautivando, yo empecé a escuchar música cristiana también. Y bueno, y yo también, con una canción, el Señor tocó mi corazón. Estaba yo solita ahí en mi casa, y es esa canción que dice, tus ojos revelan que yo nada puedo esconder. Porque yo, claro, siempre había hecho yo esta ecuación. Entre él y yo, la mejor era yo, el más malo era él, la más sufrida era yo, entonces yo era buena y él era malo. Y cuando yo escucho esta canción, yo me doy cuenta que no era tan buena como yo creía, ni él tan malo, porque el Señor me dijo ese día que yo tenía que quitar los modelos que yo ponía, que quizás era él, alguna que otra amistad que siempre hacía macanas, y yo ante ellos me sentía mejor. Y el Señor me dijo, tu modelo tengo que ser yo. ¿Cómo sos ante mí? Y bueno, por lo que yo hasta ahí conocía de Jesús, dije yo ante vos, comparado con vos, una cucaracha, directamente. Y el Señor me dijo, bueno, ese es el modelo que quiero que seas, como yo. Y cuando entendí eso, me acuerdo que me caigo de rodillas en la galería de mi casa. Yo sentí una presencia tan grande del Señor delante mío. El Señor estaba ahí. Yo llené de lágrimas el piso y besé sus pies. Para mí, sus pies. Quizás quien lo veía de lejos eran las baldosas, pero el Señor estaba ahí conmigo. Y bueno, y ese día me convertí yo. Fernando y Fabiana fueron transformados por el poder de Jesús. Un hombre violento, una mujer que reaccionaba frente a la violencia, los dos no hubieran llegado hasta este día, seguramente. No. Y Dios, por su gracia, les alcanzó y transformó totalmente este hogar y a sus hijos. Después llegó otro hijo más y con toda la familia hoy forman una comunidad feliz, contentos de tener a Cristo en su vida. Si Dios lo hizo una vez, puede hacerlo otra vez. Si Dios los hizo con ellos, puede hacerlo contigo también. Amén. Abre tu corazón a Jesús, a solas, donde te encuentres, abre tu corazón a Jesús, porque Él quiere transformar tu vida y toda tu casa. Dios te bendiga muchísimo. Amén.